quiere decir, chicos, que cuando nosotros vamos a hacer validación o verificación de métodos, siempre que nosotros vamos a hacer una verificación o validación de métodos, es inherentemente que vamos a medir lo mismo que llevamos aprendiendo, con lo que llevamos capacitándonos, y siempre que vamos a medir una variable o un mensurando o una magnitud, nosotros tenemos una serie de preguntas que tenemos que hacernos. Entre esas, ¿qué mensurando es el que deseo conocer? ¿Cierto? Algo muy importante, ¿cuál es su aplicación? La segunda, ¿con qué magnitud le asignamos valor? La tercera, por ejemplo, ¿qué equipo debemos utilizar? Y esto es muy importante, ¿cierto? En ese caso, ustedes ya hicieron un proceso de control metrológico, entonces ya más o menos tienen un criterio, ¿cierto? De cómo nosotros definimos qué equipo debemos utilizar. Entonces, eso quiere decir que nosotros, aparte de esto, también tenemos otras cosas como, por ejemplo, qué exactitud requerimos, qué método de medición yo debo usar para obtener mensurando, cómo voy a tomar y a registrar la lectura, cómo reporto el resultado, y lo más importante, ojo, lo más importante es que ya tengo definido el equipo, el método, la exactitud, todo lo demás, qué correcciones yo necesito aplicar para tener un resultado, una magnitud con la suficiente confiabilidad. En ese caso, chicos, cuando nosotros hablamos de la validación y verificación de métodos, así como ustedes lo han visto siempre en metrología, siempre hablamos de los conceptos básicos del vocabulario internacional de metrología, es decir, qué se necesita, qué necesitamos nosotros conocer. Y hay muchos conceptos básicos que ustedes ya tienen, que ya conocen, chicos, que hacen parte de ese vocabulario internacional de metrología que nosotros necesitamos que ustedes tengan. Acá los vamos a meter en el concepto de lo que es una validación o verificación de métodos. ¿Es claro? ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿O alguna pregunta? Dentro de los conceptos, dime, Sergio, hola. No, que ninguna pregunta. Ok. Entonces, dentro de los conceptos, empezamos con un concepto que ustedes ya han manejado mucho en metrología, lo venían manejando desde metrología 1, y se llama el concepto de la medición, que es el proceso que consiste en obtener experimentalmente esos valores que se le pueden atribuir a una magnitud. Y siempre que nosotros hablamos de una medición, que es el proceso mediante el cual nosotros obtenemos ese valor de la magnitud, ese proceso tiene inherentemente un método analítico que ya es o reconocido o que lo vamos a modificar o que vamos a hacer algo, pero es un método analítico que nos estamos formando o ustedes se están formando para poderlo llevar a cabo, y que ese método en muchos casos tiene un procedimiento que es una serie detallada, muy detallada de los pasos o procesos que lleva, y se conoce como procedimiento, y que ese procedimiento se fundamenta en un principio físico, químico, biológico, y se llama principio de medición. Es decir, nosotros, todos los procedimientos, todos los métodos con los cuales obtenemos una magnitud en una medición, tienen como fundamento un principio de medición, que es aquel fenómeno físico, químico o biológico mediante el cual nosotros hemos deducido que tenemos un procedimiento, una técnica o una actividad por medio de la cual podemos cuantificar esa magnitud. ¿Es claro, cierto que sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, ese método tiene un resultado. Ese resultado se acoge a un procedimiento. Ese procedimiento inherentemente se hace por medio de un sistema de medida, un sistema de medición y unas condiciones que son inherentemente a la medición. ¿Es claro hasta ahí? Perfecto. En el Reino Unido, chicos, en el Reino Unido se ha promovido una iniciativa de buenas técnicas o de buenas prácticas. Entonces, en el Reino Unido se ha promovido una medición analítica que se rija a buenas prácticas, y en ese Reino Unido se han identificado 6 principios en los cuales la práctica analítica considera la mejor práctica para poder hacer una medición. Y los vamos a ver. Entonces, según el Reino Unido, dentro de los 6 principios son los siguientes. Primero, las medidas analíticas deberían realizarse
siempre para satisfacer un requisito acordado. ¿Qué quiere decir eso? Tener un objetivo definido. Generalmente, chicos, en laboratorio clínico o de bioanálisis, nosotros siempre vamos a tener un objetivo definido, ¿cierto? Es cuantificar o medir o determinar una magnitud que represente una variable bioquímica o paraclínico o bioquímico de un paciente, ¿ok? Sin embargo, siempre que se hace una medición analítica, siempre se debe realizar, sea por el método que sea, para obtener un requisito acordado, para satisfacer un requisito acordado. El segundo principio dice, las medidas analíticas deberían realizarse con métodos y equipos que previamente han sido probados para asegurar su adecuación al uso. Y cuando ese segundo principio nos enuncia que se deben realizar con métodos y equipos, pues los equipos se deben calibrar, ¿cierto? Y los métodos deben ser métodos reconocidos, métodos verificados o validados. Es decir, que yo debo asegurar que ese método y ese equipo es adecuado para lo que yo lo estoy usando. El tercer principio dice, el personal que realiza medidas analíticas debería estar cualificado y ser competente para realizar esas tareas. ¿Qué quiere decir? Demostrar la competencia, demostrar correctamente que puede llevar a cabo esos análisis. Entonces, en ese caso, ya vamos a lo que vamos a ver en el aseguramiento de la calidad más adelante en metrología, donde dice que parte de ese control o de ese sistema de aseguramiento de la calidad es asegurar la competencia del personal que realiza los análisis. Como cuarto dice, debería existir una evaluación periódica e independiente del desempeño técnico de un laboratorio. En ese caso no solamente es del desempeño del laboratorio, sino también de los métodos, de todos los procedimientos. Entonces, miren lo que dice ahí, es muy importante una evaluación periódica. ¿Qué quiere decir? Lo que nosotros venimos aprendiendo de cómo nosotros hacemos mantenimiento periódico, calibración periódica, verificación periódica, control metrológico periódico, y le vamos asegurando la trazabilidad de forma periódica. Dice el quinto principio, las medidas analíticas realizadas en un lugar deberían ser consistentes con las realizadas en otros lugares. En ese caso, chicos, cuando nosotros decimos que las medidas deben ser consistentes con cualquier otro lugar, en ese caso estamos hablando del sistema globalmente armonizado, donde a partir de un sistema de comunicación globalmente armonizado a nivel mundial, valga la redundancia, chicos, nosotros podemos llevar a cabo análisis que se realizan en Australia, adaptados o validados o verificados a las condiciones de nuestro país, en las cuales nosotros podemos decir que las medidas a las magnitudes consistentes que son valoradas o evaluadas en Colombia son consistentes con las tomadas en Australia o en cualquier parte del mundo. Entonces, ahí venimos a ser parte de un sistema de metrología a nivel internacional, el cual nos conlleva a saber que todo lo que nosotros hagamos debe ser comparable con otros lugares en el mundo y a nivel metrológico. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Pero... Y el sexto principio dice, las organizaciones que realizan medidas analíticas deberían definir unos procedimientos adecuados de control y aseguramiento de la calidad. Entonces, el sexto principio nos dice, hombre, yo debo hacer las medidas analíticas, debo tener equipos y métodos adecuados, debo tener un personal competente, debo hacer una revisión, evaluación periódica de todo lo que he dicho anteriormente, deben ser consistentes con cualquier otro lugar del mundo, pero lo más importante, debo tener un sistema que asegure su confiabilidad. Entonces, el sexto principio me dice, hombre, si tú ya cumples con todo lo demás, lo único que te hace falta es hacer un sistema de gestión que asegure que hay mejoramiento continuo, que hay continuidad, que hay periodicidad, que hay evaluación periódica. Y entonces, en ese caso, nos está dando lo que nos dice que siempre que nosotros hacemos este tipo de trabajos o de procedimientos, debemos asegurar la confiabilidad por medio de un sistema bien establecido de aseguramiento y gestión de la calidad. ¿Hasta ahí vamos claros? Muy bien. Entonces, en ese sentido, chicos, seguimos con los conceptos fundamentales y nosotros vamos a lo que vamos a obtener, que es un mensurando. Un mensurando es simplemente una magnitud que deseamos medir. Y las magnitudes, como lo habíamos visto según el principio de medición, pueden ser físicas, químicas o biológicas. Pero
Según lo que nos dice el vocabulario internacional de unidades, chicos, la magnitud es la propiedad de un fenómeno, como lo dijimos acá, físico, químico, biológico, o cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número, que es la magnitud, y una referencia que lo acompaña, una referencia que me lo ubica, una referencia que me le da actitud de uso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para recordarles, chicos, les voy a recordar que ustedes en Metrología 1 o en Instrumentación y Metrología 1 vieron el Sistema Internacional de Unidades. Y en ese Sistema Internacional de Unidades aprendimos que el Sistema Internacional de Unidades tiene 7 magnitudes básicas y que cada magnitud básica tiene un nombre y un símbolo que corresponde a cada magnitud básica. Entonces, ese símbolo es lo que nos simboliza la unidad con la cual trabaja principalmente el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, acá tenemos las magnitudes básicas y sabemos que a partir de ellas, todas estas, salen un increíble montón y juego, cantidad enorme de magnitudes derivadas que son, ojo, derivadas de las básicas. Entonces, estamos hablando del Sistema Internacional de Unidades. Es claro hasta ahora lo que he dicho acá, y aprendimos también dentro del vocabulario internacional de unidades su correcta y no ambiguo uso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es claro eso? Perfecto. Entonces, en ese sentido, chicos, entonces sabemos que el Sistema Internacional de Unidades nos dice que nosotros no podemos ser ambiguos ni siquiera en la forma de escribir las unidades. En ese caso, por ejemplo, estamos hablando de la magnitud básica, que es la longitud, y decimos que el nombre de la unidad es metro y el símbolo es metro, no M, no MT, ¿cierto? Aprendimos que cuando nosotros no conocíamos de metrología, le podíamos poner MT, que le podíamos poner al tiempo, segundos, SEG, que le podíamos poner a gramos, GR, ¿cierto? Y que muchas veces en el argot normal, en el lenguaje popular, sí podemos llegar a ver gente que le ponga MT, que le ponga SEG, que le ponga la R a gramos. Pero por medio del vocabulario internacional de metrología aprendimos que no, que eso no es correcto, que no se debe hacer. Entre otras, aprendimos que la unidad básica de la magnitud temperatura en el Sistema Internacional de Unidades ni siquiera es el grado Celsius, sino que es el grado Kelvin. Y aprendimos que al grado Celsius no se le dice grados centígrados porque es una chambonada, es una forma errónea de nombrar la unidad. Y que mucha gente en el argot popular, en el lenguaje popular, lo maneja como grados centígrados. Es más, ustedes van a encontrar profesores que le digan grados centígrados. Estamos de acuerdo, pero ustedes con una formación metrológica como la que están adquiriendo y como la que vienen adquiriendo en su carrera, ustedes deben saber que eso no se debe hacer y que eso lo único que hace es evitar ambigüedades. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que evita el vocabulario internacional de unidades, es decir, ser muy claro en todo lo que se hace. ¿Es claro, chicos? Profe, Dime. yo tengo una en cuanto a la masa, pues no hay como un consenso para lo de los gramos, porque es que por lo general yo veo que en casi todo se usa es más gramo que kilogramo. En cuanto a la masa, el consenso es que la unidad básica del Sistema Internacional de Unidades en la magnitud de masa es kilogramos. Y Sergio, eso tiene una razón de ser. ¿Te acuerdas que al principio les mostré un video que nos decía por qué normalmente no trabajamos con gramos sino con kilogramos? Ah, sí, ya me acordé. Exacto, entonces siempre tenemos una razón y la razón es porque era muy difícil crear un material o un material de referencia solamente para la magnitud de gramos. Entonces, como era más, digamos, más significativo, más referente a un kilogramo, se dejó la unidad de kilogramos. ¿Listo? Gracias. Perfecto. Entonces, y acuérdate que eso todo es por acuerdos internacionales. Muy bien. Entonces, chicos, si seguimos con la magnitud, ¿cierto? Que es el mensurando la magnitud que deseamos medir, nosotros podemos decir, chicos, que esa magnitud, ojo, que es un numerito, es una magnitud, que es un numerito. Si ustedes se fijaron, aquí había una nota. La magnitud es un número de entidades de cada una de esas unidades. Entonces, si nosotros nos fijamos en un número, ¿cierto? Que es un número, ese numerito que es una magnitud, para que sea mensurando debe ir acompañado de una referencia. Ahora, que la magnitud es una propiedad de un fenómeno que nosotros medimos cuantitativamente, que es un número y una referencia, y que es
obtenido por medio de un procedimiento que se rige por medio de un método y que se basa en un principio de medición. Ese número es la magnitud y está acompañado de una referencia que puede ser una unidad de medida, que puede ser del Sistema Internacional de Unidades, o puede ser una referencia que puede ser un procedimiento de medida o un material de referencia. Los voy a explicar, ¿ok? Lo voy a explicar. Entonces, una unidad de medida es cuando yo tengo un numerito que representa ese mensurando que yo deseo obtener. Es una magnitud, es decir, escalar, es un número real, definido y adoptado por convenio con la que se puede comparar cualquier otra magnitud de la misma naturaleza para expresar la relación entre ambas mediante un número. Entonces, en ese sentido, una unidad de medida, chicos, estamos hablando de todas las unidades de medida que nos da el Sistema Internacional de Unidades, aquí las básicas y las derivadas, que son la asociación de ellas. ¿Es claro? Por ejemplo, ¿cómo qué? Por ejemplo, ¿cómo qué, chicos? Aquí hay un ejemplo. La temperatura, que es la unidad básica de la temperatura en el Sistema Internacional de Unidades, nos está dando una magnitud con la cual se está midiendo, pero la referencia que la acompaña es grados Kelvin. ¿Es claro lo que acabo de decir? Es decir, es una unidad que, por ejemplo, me dice que no son 5 guayabas, 5 limones, sino que son 5 grados Celsius. Es decir, me define el mensurando como tal y me da su aplicación. ¿Quedó claro? Ahora, si nosotros no contamos con una unidad de medida, y la pregunta es, profe, ¿en qué momento no contamos con una unidad de medida? Es cuando tenemos, por ejemplo, variables adimensionales. ¿Cuántos de ustedes han medido el pH, chicos? ¿El pH es dimensional o adimensional? Es decir, ¿tiene unidades o no tiene unidades? Hola, Juan Manuel. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Entonces, chicos, ¿tiene unidades o no tiene unidades? No tiene. Entonces, nosotros lo que debemos hacer para asegurar la confiabilidad de la magnitud que nos determina el pH es un procedimiento de medida. Es decir, ¿cuál es el procedimiento de medida? Es una descripción detallada que está conforme a unos principios de medición o método que se basa en un modelo de cómo se mide esa magnitud e incluye los cálculos necesarios para asegurar su resultado. Entonces, por ejemplo, la intensidad de un sismo. Nosotros cuando escuchamos que están midiendo la intensidad de un sismo, nos dicen que ella es de 3.5 y eso nos dice la intensidad. Entonces yo tengo unos valores de intensidad donde me dicen, si el sismo es de 6, 7 es muy alto, ¿cierto? Si es de 8 es muy alto, pero si es de 0 o de 2 es muy bajito. Entonces nos dan una escala que normalmente nos dicen, es que este procedimiento medido fue medido por la escala de Richard. Es decir, la referencia con la cual me aseguran la confiabilidad de que fue bien obtenido es el procedimiento mediante el cual se obtuvo esa magnitud. ¿Es claro, chicos? ¿Por qué? Porque no tiene como referencia una unidad del Sistema Internacional de Unidades que la acompañe. ¿Es claro, chicos? Perfecto. Ahora, lo otro es que si no tenemos una unidad de medida o un procedimiento de medida, otro ejemplo de este procedimiento de medida es, por ejemplo, la dureza Rockwell. ¿Han escuchado ustedes cómo se mide la dureza de un material? Donde nos dicen que un material es muy blandito si tiene dureza 0 o 1 y es muy duro si tiene dureza de 7 y que la mayor dureza es la del diamante natural. No sintético, sino natural. ¿Lo han escuchado? No, profe. Entonces, por ejemplo, eso es como el pH, como la escala de Richard. No tienen unas dimensiones porque son escalas definidas por convención por el hombre y son usadas a nivel internacional. Entonces, como no tienen una unidad de medida, ellas se acompañan por el método de medida, es decir, por el procedimiento. En ese caso, tú tienes que decir, un material es duro, tiene una dureza de 7 por medio de la escala de Rockwell, de la escala de dureza de Rockwell. ¿Es entendido, chicos? Sí, profe. Muy bien. Si no tenemos una unidad de medida, un procedimiento de medida, entonces tenemos que acompañarlo de un material de referencia. ¿Qué es un material de referencia, chicos? Un material de referencia es un material suficientemente homogéneo y estable con respecto a sus propiedades y que ha sido establecido por convención en general para su uso previsto para la medición de unas propiedades en forma cualitativa o cuantitativa.
Entonces ustedes me podrían decir, profe, pero ¿cómo así? Si yo mido, por ejemplo, glucosa y la glucosa tiene unas unidades gramos sobre decilitro, yo acompaño la glucosa con las unidades, pero cuando yo mido la glucosa también utilizo un material de referencia, es decir, una solución patrón. ¿Es correcto o no es correcto, chicos? ¿Me entienden lo que les acabo de decir? Entonces yo me perdí en esa última partecita. Claro que sí. Otra vez. Cuando nosotros no tenemos una unidad de medida, ojo, del Sistema Internacional de Unidades, o un procedimiento de medida que acompañe esa medición, esa magnitud, debemos tener un material de referencia al cual compararlo, que me defina la confiabilidad de esa magnitud. ¿Es correcto? Entonces, si yo les digo a ustedes, chicos, es que nosotros medimos la glucosa en sangre de un paciente y la glucosa en sangre se da en milimol por litro o en gramos sobre decilitro, ¿cierto que sí o no? Entonces, por ejemplo, Sergio, si yo te digo, Sergio, tú tienes 80 gramos sobre decilitro de glucosa en sangre, tú ya sabes y tienes en un contexto en tu mente cómo compararlo. Es decir, entonces la glucosa va de tanto a tanto, gramos sobre decilitro, ojo, gramos sobre decilitro, y ahí puedo definir si está bien, si está mal, si está normal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pero cuando tú haces la medición de glucosa, lo comparas con una sustancia patrón, es decir, con una solución de glucosa patrón estándar para poder obtenerlo. Chicos, ¿se compara con una solución patrón o no? Sí. O Entonces, con... sí, Sergio, siempre lo hacemos. Siempre que nosotros ponemos una magnitud con unas unidades del sistema internacional, sean derivadas o no, ella tiene que tener un material patrón, una sustancia patrón con la cual nosotros comparemos y ajustemos su obtención. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta que a ustedes les debería surgir, profe, pero ¿cómo así? Si el material de referencia yo lo utilizo también cuando tengo magnitudes con unidad de medida. Es decir, que su referencia está acompañada por una unidad de medida. Entonces la pregunta es, ¿cuándo yo referencio con un material de referencia y no con la unidad de medida? Ya sea porque el método me da un material, una sustancia patrón, pero yo el resultado mesurando no lo acompaño con una unidad de medida, sino de otra forma. ¿Entendido? ¿Quedó claro lo que les estoy tratando de decir o no? Sí, profe. Entonces quiero invitarlos a que, por ejemplo, ustedes sepan que hay, por ejemplo, muchos métodos analíticos que hacemos, que ustedes van a hacer, que ustedes han hecho, si es posible, que no tienen una unidad perteneciente al Sistema Internacional de Unidades. Entonces, cuando nosotros no tenemos un material, un mensurando, una magnitud con una unidad de medida, eh, con una unidad de medida que es asociada al Sistema Internacional de Unidades, chicos, tenemos que utilizar un material de referencia adoptado por convención por una institución metrológica a nivel internacional. ¿Entendido? ¿Cómo cuáles, profe? Unidades de actividad, actividad enzimática, unidad internacional o unidades internacionales. Chicos, ¿ustedes han visto esas unidades en el Sistema Internacional de Unidades? No, profe. Entonces es ahí cuando ya no me voy a una unidad de medida porque ya no pertenecen al Sistema Internacional de Unidades, sino me voy a un material de referencia que me da una unidad arbitraria que es dado por convención y por una institución que es un patrón homogéneo y estable que ha sido validado por una organización a nivel mundial o a nivel regional o a nivel nacional. ¿Entendido, chicos? Pero que no pertenece a las unidades del Sistema Internacional de Unidades. ¿Quedó claro? ¿O lo vuelvo a explicar? Ya quedó claro, profe. Ok, perfecto. Entonces, eso quiere decir, chicos, eso quiere decir que nosotros entonces ya sabemos que en la magnitud del mensurando puede ir acompañado por tres tipos de referencia. Por una unidad de medida que pertenece al Sistema Internacional de Unidades, por un procedimiento de medida, ya sea porque es adimensional o no tenga unidades, o por un material de referencia que me adjunte otras unidades diferentes y que no pertenezcan al Sistema Internacional de Unidades, pero que es un material de referencia que es aprobado o es aceptado por convención. ¿Entendido? Sí, profe.
Muy bien. Entonces, a ese mensurando, como dice y como ustedes lo han venido aprendiendo desde Metrología 1, debe tener una definición exacta, precisa y sin ambigüedades. En ese sentido, ¿cómo qué? Nosotros, para definir un mensurando, chicos, tenemos una forma o un formato por medio del cual los laboratorios clínicos deben definir un mensurando. Entonces, ese formato lo da la IUPAC y IFCC para designar las magnitudes en los laboratorios clínicos, que indica, chicos, que no debe ser ambiguo, que la definición de un mensurando debe ser lo más conciso y claro posible. Entonces, la IUPAC y FCC nos definen que para definir un mensurando, primero colocamos sistema o matriz, luego colocamos la magnitud o el componente, ¿cierto? Y luego explicamos la naturaleza de esa magnitud. Entonces, como por ejemplo, un ejemplo, voy a medir el ion sodio en plasma que viene de la sangre. Lo que voy a medir del ion sodio es la concentración o cantidad de sustancia, que es definida igual como 143 milimoles por litro en una persona determinada en un instante dado. Y entonces yo les hago el ejemplo. Chicos, si me entendieron lo que acabo de decir, ¿en cuántas matrices o en cuántos sistemas yo puedo medir el ion sodio? Ustedes que ya saben, ¿en cuántas matrices o en cuánto se puede medir el ion sodio? ¿Ah? En muchos. En muchas, ¿como cuáles? ¿En qué componentes o sistemas se puede medir el ion sodio? Ahorita sus compañeros me dijeron, profe, ¿en agua? Sí, en agua se puede medir el ion sodio. En un agua de piscina, en un agua lluvia, en agua potable, pero hablemos del sistema, de sistemas de bioanálisis, es decir, sistemas del cuerpo. ¿En qué sustancia yo podría medir el ion sodio? ¿En cuáles, chicos? ¿En cuáles yo podría medir el ion sodio? Yo les voy a ayudar. ¿Se podría medir el ion sodio en orina? ¿Qué dicen ustedes? Ah, muchachos. Sí, también. Claro, Sergio, también. ¿Se podría medir el ion sodio en líquido cefalorraquídeo? De ese no estoy seguro, pero yo creería que sí. Total, se puede medir. ¿Se puede medir el ion sodio en líquido linfático? De más, sí. Claro que sí. ¿Se puede medir el ion sodio en sudor? Sí, ¿Se puede medir el ion sodio en una lágrima? sí, también. Total, chicos. Entonces, claro, cuando ustedes me dicen, profe, pero ¿por qué lo tengo que definir así? Es porque yo, si no especifico el sistema o la matriz, estoy dejando una ambigüedad totalmente grande. Y ustedes me dicen, profe, pero nosotros los que estamos en laboratorio clínico nos salvamos porque nosotros tenemos un formato donde siempre se explica el método, las unidades, el rango de intervalo biológico, el sistema, y se le da a un paciente definido. Entonces, ahí estamos eliminando partes, ¿cierto? Estamos eliminando partes. Se toma el momento en el que se hizo, se reporta el día en que se hizo. Entonces, ojo, ¿cómo se define el mensurando? Se define correctamente y de forma clara para que no haya duda. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Entonces yo digo, ¿en qué sistema, en qué matriz yo lo medí? ¿Qué medí? ¿Y qué medí de esa magnitud? O sea, ¿qué medí de ese mensurando? Entonces, ¿qué medí? La concentración de cantidad de sustancia, que normalmente cuando fue medida dio 143 miligramos por litro en una persona determinada en un instante dado. ¿Es claro, chicos, cómo se tiene que decir y cómo nos dice el formato IUPA y FCC que se tiene que medir? ¿Que se tiene que declarar? Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo primero que haríamos cuando estamos haciendo validación y verificación es definir el mensurando. Lo segundo que tenemos que hacer en conceptos generales de validación y verificación es definir el principio de medición.
Entonces volvemos a lo mismo. El principio de medición es el fundamento científico que nos deja o nos da la base, que sea física, fenómenos físicos, químicos o biológicos, que nos han ayudado a los hombres o a los animales racionales a encontrar una estrategia de cómo a partir de la cuantificación de esos fenómenos yo puedo medir un mensurando o puedo definir o determinar un mensurando. Entonces, son métodos técnicamente válidos que se rigen por lo mismo, un método, un procedimiento de medida, y con los cuales yo debo definir esa medición. Ah, profe, pero es que cuando nosotros le pasamos el resultado a un paciente, el paciente dice medida enzimática o good path, o, ¿cierto? Entonces, siempre le estamos dando el principio de medición. ¿Es correcto, chicos? ¿Cómo cuáles, chicos? ¿Cómo cuáles? Yo quiero hablarles a ustedes, por ejemplo, de la espectrofotometría o de la fotocolorimetría. ¿Ustedes todos han hecho espectrofotometría en este momento o no? Sí, profe. Entonces, cuando yo hablo de la espectrofotometría, chicos, estoy hablando de que nosotros, ¿qué es lo que medimos en la espectrofotometría? ¿Qué medimos? La absorbancia. La absorbancia de una energía, en este caso la energía óptica o la luz, ¿cierto? Estamos midiendo la absorbancia de la luz en una sustancia. Y la pregunta es, pero nosotros, para nosotros, cuando medimos la absorbancia, ¿nuestro mensurando es la absorbancia? ¿O es qué? La concentración del analito. Muy bien, entonces es ese principio físico o químico o biológico, en este caso físico, que nos ayuda a dar una determinación bioquímica, es decir, la concentración de una sustancia bioquímica o metabólica del cuerpo del paciente o del cuerpo del animalito que yo estoy, porque también se puede hacer en perros, en gatos, ¿cierto? En todos. No da lo mismo, pero se puede hacer. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, siempre debemos tener definido el principio de medición. Y como tercera y cuarta, pues como tercera por ahora, debemos definir el método de medición. Entonces, el método de medida, como lo decimos y como lo hemos visto siempre, es una descripción genérica de la secuencia lógica de operaciones utilizadas en una medición. Es decir, yo cómo hago una medición de manera tal que quede adecuado a esa medición. Entonces, esos métodos de medida se clasifican según su origen y según el fenómeno, cómo se puede medir. Entonces, según su origen, nosotros tenemos, ojo chicos, métodos normalizados, métodos desarrollados por el laboratorio o in situ y métodos no normalizados. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? No, profe. Perfecto. Y con respecto a los fenómenos, a cómo lo medimos, nosotros podemos tener métodos directos o métodos indirectos. Y en este caso yo me voy a ir a ejemplos que ya les he dado, que ya les he mostrado. Chicos, ¿esto es un método directo o un método indirecto? ¿Qué significa que sea directo o indirecto? Serio, se me fue tu participación. Qué pena. Directo, profe. Directo, ¿por qué? ¿Qué significa que es directo? Yo me guío más por lo del indirecto, como lo sería la absorbancia, que usted está midiendo es un analito a partir de de algo diferente, pues de Sí, la concentración, de la física. sí, Sergio, así es. Es decir, yo cuando tengo un método directo, cuando coloco el instrumento y él me da la medida de una. Cuando la lectura me da el resultado, el mensurando. Cuando tengo un método indirecto, lógicamente, como nos lo dijo él, cuando yo tengo que obtener un resultado que tengo que asociar con una estrategia matemática o un modelo de medición que me dé el valor de mi mensurando. ¿Es claro? ¿Qué pasó? Espérame un momentito, chicos, qué pena. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chiquitito? ¿Ya? ¿Estamos tranquilos? ¿Sí? Ok. Listo, chicos, qué pena con ustedes, gracias. Entonces, claro, yo tengo un método indirecto cuando
a partir de una estrategia o de un ajuste o de un procedimiento matemático, yo obtengo el valor del mensurando que realmente, o de la magnitud que realmente estoy buscando. ¿Es claro, cierto que sí, chicos? Sí, profe. Perfecto. Exacto. Entonces, lo segundo que tengo que hacer cuando voy a validar o voy a verificar un método es definir qué tipo de método de medida tengo. ¿Ok? Y lo siguiente es definir el nivel de la normalización del método. Con respecto al nivel de normalización del método, vamos a ver ciertos conceptos que son necesarios y que los dicen las normas. Por ejemplo, ahorita que más adelante veamos aseguramiento de la calidad en otro semestre, ustedes se van a dar cuenta que la competencia del analista o la competencia del talento humano es muy importante y se define como la pericia o como la capacidad o la actitud, diría yo el compromiso o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Y en ese caso, chicos, pues entonces estamos hablando de que cuando nosotros tenemos una personal competente es porque es una persona que se demuestra o que tiene o demuestra que tiene la capacidad de llevar a cabo un proceso. Que cuando tenemos el personal competente y cumplimos con un grado de calidad, entonces, ¿qué es la calidad? Un grado en que un conjunto de características inherentes a un objeto, ya sea producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso, cumple con requisitos. Y la calidad, la definición de la calidad está en la norma ISO 9000. Y entonces ustedes me dirán, profe, pero es que la norma, disculpen muchachos, qué pena. Aló. Buenos días. Un momentico. ¿Que lo voy a pasar? Sí, déjalo pasar, gracias. Ok. Entonces, qué pena muchachos, lo que pasa es que mi hija está cumpliendo años hoy y le están llegando muchas cositas. Gracias. Entonces, chicos, eso quiere decir que la calidad se define en la norma ISO 9000, en la cual nosotros definimos como un grado en que nosotros hacemos posible que un proceso, una persona, una organización, un sistema tenga suficiente calidad. ¿Es claro lo que les acabo de decir? ¿Es claro? Sí, profe. Entonces, si vamos a ver el nivel de normalización de un método, también tenemos que hablar de la evaluación de la conformidad. Y la evaluación de la conformidad, chicos, ojo, por favor, vamos a abrir bien la mente y vamos a ser muy abiertos a lo que viene. Y dice así, la evaluación de la conformidad es una demostración de que yo, como laboratorio, como institución, cumplo con unos requisitos específicos relativos a un servicio. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo hago una evaluación de la conformidad, yo estoy dependiendo de una serie de actividades de laboratorio o pruebas que van a demostrar que yo realmente cumplo con esos requisitos. Y esos requisitos, esa evaluación de la conformidad está definida por la norma ISO 17000, que es la norma que realmente las normas o la familia de normas que realmente nos aplica a los laboratorios. Que a ustedes les aplica la 15189, a nosotros nos aplica la 17025, es una serie de normas que para laboratorios nos dicen cómo se evalúa la conformidad y cómo se establecen los requisitos. Ahora, ustedes me van a decir, profe, pero los requisitos dependen de cada tipo de laboratorio. Sí, pero nosotros definimos los requisitos de acuerdo a cómo nos define la norma, que se definen los requisitos apropiados o adecuados a la organización, al servicio que yo presto. Entonces, cuando yo digo evaluación de la conformidad, estoy hablando de cómo yo demuestro que yo cumplo con esos requisitos. ¿Es claro, chicos? ¿Es claro? Perfecto. Entonces, venimos a lo que se llama la atestación o la declaración. Cuando yo he hecho una evaluación de la conformidad, entonces debe haber una declaración. Y esa declaración tiene que ser emitida. Y esa declaración tiene que ser basada en una decisión después de una revisión, de una evaluación. Es decir, después de haber hecho una evaluación de la conformidad, yo tengo que emitir una declaración de que se ha demostrado que se cumple con esos requisitos. Entonces a eso le llamamos declaración o atestación. Y esa atestación o esa declaración tiene un alcance de la declaración. ¿Qué significa el alcance? Es la extensión o la característica de lo que cubre esa declaración. Es la característica de lo que cubre ese objeto de evaluación o conformidad cubierto por esa declaración. Entonces,
Ahorita no sé si ustedes tengan una pregunta acerca de lo que es el alcance de esa declaración, pero el alcance de la declaración, chicos, es lo que le da a un laboratorio la capacidad de prestar servicios de forma amplia o de forma no tan amplia. No sé si para ustedes es claro lo que les estoy diciendo. ¿Mm? Sí, profe. Perfecto. Entonces, chicos, vamos a hablar del alcance. Por ejemplo, denme ustedes un método de medida que ustedes tengan en la mente. Denme un método de medida y vamos a hablar del alcance de ese método de medida. Y vamos a hablar de lo que mide el alcance, la extensión que tiene ese alcance. Para que ustedes sepan que cuando yo hago una evaluación de conformidad, debe haber una declaración que diga, hombre, este laboratorio puede analizar muestras de adultos, pero no de neonatos. O este laboratorio es para animales y no para humanos. ¿Estamos de acuerdo? No sé si para ustedes es claro lo que les estoy diciendo. Sí, profe. Entonces, en ese sentido vamos a hablar de un análisis. Denme un análisis, el que ustedes quieran, chicos. Un solo análisis. Bilirrubina. Bilirrubina, listo, está muy bien. Vamos a medir la bilirrubina. Sergio, ¿en tu laboratorio la bilirrubina se mediría solamente para adultos o para neonatos o para todos? Para todos. Entonces, miren que el alcance cambia. El alcance cambia. Una cosa es medir la bilirrubina para un neonato y otra cosa es medir la bilirrubina para ambos, para neonatos y adultos. Entonces, el alcance es diferente. Vamos, por ejemplo, a un instrumento. Todos ustedes han tenido en sus manos, por ejemplo, una micropipeta. ¿Una micropipeta? Sí, profe. Entonces, yo les hago una pregunta. Vamos a poner el ejemplo de una micropipeta de 100 a 1000. El alcance de medición o el alcance de la capacidad de medición de la micropipeta es de 100 microlitros hasta 1000 microlitros. Pero resulta que ustedes hicieron una verificación del instrumento, una verificación, una calibración del instrumento y se dieron cuenta que el alcance de medición de la micropipeta no da un buen error o un buen desempeño en todo su alcance de medición. ¿Qué hacen ustedes entonces? La desechan, la evalúan, le recortan ese alcance de medición. ¿Qué hacen, chicos? Profe, se puede reclasificar. Pues Exacto, Juan pues, si no Manuel. se puede, ahí sí se desecha. Sí, exacto, Juan Manuel. Entonces, ahí estás definiendo el alcance de medición de esa micropipeta. Cuando tú haces una declaración de una evaluación de conformidad, con esa declaración estás midiendo un alcance. Este laboratorio puede solamente tomar estas medidas o obtener estos mensurandos. Por ejemplo, que llegue una persona y haga una declaración y diga, es que tu laboratorio no puede sino hacer análisis de glucosa. Y tú digas, no, ¿cómo así? Pero si yo puedo sacar bilirrubina, puedo sacar urea, puedo sacar creatinina, puedo sacar hemoglobina, puedo sacar enzimas, medición de enzimas, ¿por qué me estás digamos, censurando solamente a medición de glucosa? Entonces, esa declaración mide un alcance y ese alcance me da a mí la conformidad o comprueba que yo de verdad cumplo con los requisitos para hacer ese tipo de mediciones. ¿Es claro para ustedes, chicos? Sí, profe. Muy bien, chicos. Entonces, estamos hablando del nivel de normalización. Cuando nosotros hemos definido un alcance, una declaración, esas declaraciones generalmente se dan de tres formas. Una que no es obligatoria, que se llama la acreditación, que es cuando yo declaro, una tercera parte declara que yo cumplo con los requisitos para llevar a cabo esos procedimientos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Haciendo una evaluación de la conformidad de mis procesos de manera externa. ¿Cuáles son esas instituciones a nivel nacional que hacen eso? Por ejemplo, el ONAC lo hace para los laboratorios clínicos y laboratorios de ensayo, laboratorios industriales, se llama el Organismo Nacional de Acreditación, o el IDEAN cuando se trata de variables meteorológicas y ambientales, como la medición del aire, como la medición de la contaminación y entre otras cosas. ¿De qué se rigen? De las normas reconocidas ya por ustedes, como son la norma 17025-2017 y para laboratorios clínicos por la norma 15189-2014.
Pero también hay otro tipo de evaluaciones de la conformidad que también son certificadas, pero no necesariamente se deben a un proceso, sino se deben a un sistema. Cuando yo recibo una certificación del ICONTEC, de Bura Veritas, de un sistema de gestión, me están certificando que mi laboratorio tiene un sistema lo suficientemente bueno de gestión que asegura que los procesos, servicios y sistemas son confiables. ¿Con qué norma se mide la certificación de los procesos? Con la norma 9000 ISO de 9001. ¿Entendido, chicos? Pero también existe no la acreditación de una institución, no la certificación de un sistema de calidad, sino también existe el registro de un producto. ¿Qué quiere decir el registro de un producto o de un proceso? Quiere decir que es un acto administrativo expedido por una autoridad, ¿cierto? Por el cual esa autoridad o esa institución que tiene esa autoridad comprueba o declara que yo cumplo con los requisitos, condiciones y procedimientos para realizar esa actividad o ese proceso o ese producto. Y a eso le llamamos registro. Entonces el registro es simplemente lo que dice que un producto ha sido bien hecho, que un proceso está bien realizado. ¿Y quiénes son las instituciones que dan ese tipo de registros? El INVIMA y Agrosavia, antiguamente llamado ICA. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, también tenemos organizaciones de normalización a nivel internacional, regional, nacional, y que son reconocidas, y las instituciones que son reconocidas metrológicamente. Dentro de las instituciones que son reconocidas a nivel internacional están la Organización de Estándares Internacionales, que son la ISO, está la organización, la Comisión Internacional de Electrotecnia, que así como la ISO se encarga de normalizar los métodos analíticos, los procedimientos, la IEC se encarga de normalizar la medición de todos los procesos eléctricos en el mundo, cómo se mide la corriente, cómo se debe trabajar, cómo se debe medir la concatenación de dos cuerdas de electricidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Que ellas dos trabajan muy de la mano, porque hay procedimientos que ellos determinan que normaliza la ISO. ¿Estamos de acuerdo? Entonces también está la IEE, que es el Instituto de Ingeniería de Eléctrica y Electrónico a nivel mundial. Está la ITU, que es la que se encarga de los procedimientos o de los procesos o métodos de medida de telecomunicaciones, como son la comunicación satelital, entre otras cosas, ¿cierto? Está la IATA, que es la institución, la asociación internacional que regula, que normaliza el transporte aéreo. Está el CODES alimentario, chicos, que es el que da las normas internacionales sobre cómo se cuantifican o se miden las diferentes variables de los alimentos o de los farmacéuticos, como son la actividad, la capacidad antioxidante. Por ejemplo, miden cómo se rancea un alimento, cómo se puede medir el ranceamiento de un alimento, cómo se puede medir el pardeamiento de una fruta, entre otras cosas. ¿Es claro eso? ¿Es claro hasta ahora lo que les he mostrado? Profe, la Dime. FDA no sería un organismo internacional. ¿Quién? La FDA. La FDA es un organismo nacional, es un organismo de los Estados Unidos de América. Nosotros, Sergio, utilizamos la FDA porque tiene muchos métodos normalizados, ¿cierto? Pero la FDA es un organismo nacional y pertenece a los Estados Unidos. Ah, ya. Gracias, profe. Y nosotros, como somos un país, digamos, no desarrollado como Estados Unidos, utilizamos muchos de los métodos que ellos utilizan. Pero no quiere decir que la FDA sea internacional. La FDA es un procedimiento, es una institución nacional. La FDA, Sergio, hace lo que para nosotros hace esta institución, el INVIMA. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Ok, perfecto. También tenemos organismos regionales de normalización, como son aquellos organismos regionales que reúnen a los organismos nacionales, los reúnen en asociaciones para ser reconocidos a nivel internacional por los organismos internacionales. Entonces, ¿cuáles son esos organismos regionales de normalización? Tenemos, por ejemplo, la Mercosur,
en la Asociación Mercosur de Normalización. Nosotros pertenecemos a esta también. También está la Cooperación Económica para Asia-Pacífica. Eso es de los países orientales. También está el Comité Europeo de Normalización Electrónica. También está el Comité Europeo de Normalización no electrónica, sino normalización de métodos. Está la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, a la cual pertenece nuestro ICONTEC. También está el organismo Caribe Regional para Estándares y Calidad, ¿cierto? A los cuales pertenecen Jamaica, todos los países caribeños. Está, por ejemplo, la Red Andina de Normalización, a la cual Colombia también pertenece. También tenemos organismos nacionales, es decir, colombianos, y de otros países, como por ejemplo el ejemplo que dio Sergio, FDA es nacional, es norteamericana. Pero cuando hablo norteamericana no hablo de Canadá, sino de Estados Unidos de América, no más. Estoy hablando, por ejemplo, en nuestro país, ICONTEC, es nuestro Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Está, por ejemplo, en Argentina, Irán, en España, AENOR, en Estados Unidos de América, ANSI, que también ustedes, así como tú, Sergio, escuchas al FDA, también escuchas las normas ANSI, ¿cierto? Entonces, ANSI es regional, esto es nacional y es de Estados Unidos también. Y está ANFOR, que es Francia. Ahora, la pregunta que tú me harías, Sergio, sería, profe, ¿qué diferencia hay entre ANSI y FDA? Entonces sería lo mismo que si yo mostrara el INVIMA y mostrara al ICA, ¿cierto? Una cosa hace un instituto y otra cosa hace el otro. ¿Entendido? Sí, profe. Muy bien. También tenemos organizaciones, chicos, que no son organizaciones internacionales, pero que debido a su aporte, a su convención, a su trabajo, han sido reconocidos como apoyo o como auxiliares y que son reconocidas ya a nivel mundial, a nivel de normalización. ¿Cómo cuál es? La IDF o la FIL, Federación Internacional de Productos Lácteos. Está la IOPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Está la OAC, que es la Asociación de Comunidades Analíticas. En ese sentido, Sergio, yo creo que tú también has escuchado los métodos OAC, ¿cierto? Como los métodos de la FDA, son muy reconocidos. También está el ACTM, que son más para ingeniería, métodos de ingeniería. Está la UL, que son los laboratorios Underwrights. Está la OIE, que es la institución o organización mundial que se encarga de la sanidad animal a nivel mundial. Pero son instituciones que no son organismos internacionales definidos por convención a nivel mundial, sino que son organizaciones que debido a su trabajo y aporte han sido reconocidos y son reconocidos hoy en día en normalización, pero que no es su principal trabajo. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, si seguimos hablando de validación y verificación, vamos a hablar, por ejemplo, de que en la norma 17025-2017, en la cual nos regimos los laboratorios de ensayo industriales, analíticos, científicos y clínicos, entonces dice que el laboratorio, ojo, miren la palabra que utiliza, debe, de deber. Dice, el laboratorio debe usar métodos y procedimientos apropiados para todas las actividades que realiza, que sean apropiados para la evaluación de la incertidumbre o la estimación de la incertidumbre, así como también técnicas estadísticas de análisis de datos, que es lo que vamos a aprender ahorita en validación y en verificación, ¿ok? Entonces dice, los métodos que se validan, ojo, los métodos que los métodos que se utilizan son preferiblemente métodos publicados como normas nacionales, internacionales o regionales. A esto le llamamos métodos normalizados. ¿Listo? Otros métodos publicados por organizaciones técnicas reconocidas, que también pueden ser normalizados porque han sido reconocidos y normalizados. Hay unos que no. Hay unos que podemos utilizar que no son normalizados. Textos o revistas científicas pertinentes, especificaciones del fabricante del equipo o métodos desarrollados por el mismo laboratorio o modificados. Puedes coger un método normalizado y modificarlo y ya deja de ser normalizado. Entonces, dice, el laboratorio debe, miren lo que dice, debe mantener actualizadas y fácilmente disponibles todas estas normas o todos esos métodos para el personal. Y debe mantener la última versión a menos de que no sea apropiado o no sea posible. Es decir, debe dar a conocer
el método, a no ser de que dentro de sus políticas no les sea posible darlo a conocer. Y debe tener un complemento adicional para asegurar una aplicación coherente. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, profe. Perfecto. Entonces, dice también la norma 15189, no la 17095, sino la 15189, que ya aplica para laboratorios clínicos. Dice, el laboratorio debe seleccionar los procedimientos analíticos que han sido validados para su uso previsto. Entonces ahí viene que todos los métodos tienen que ser validados o verificados. Entonces dice, los requisitos especificados o especificaciones de desempeño, especificaciones analíticas para cada procedimiento deben estar relacionadas con su uso previsto. Yo debo validar o debo verificar que la actitud de uso de ese método sea el correcto. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los métodos preferidos en una selección de métodos? Son aquellos que son especificados en las instrucciones de uso de los dispositivos para diagnóstico in vitro publicados, o son normas o guías con consenso internacional, normalmente se conocen como normalizados, o una reglamentación nacional o regional. ¿Es claro, chicos? ¿Hasta aquí es claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces dice así. Dice, yo selecciono un método. Ojo, primero si el cliente me especifica que debo utilizar un método, entonces debo analizarlo y decidir si yo realmente uso ese método. Pero generalmente eso no pasa. Generalmente el cliente no me especifica el método que yo voy a utilizar, sino que el cliente me contrata un servicio y me dice, analíceme tal cosa. Entonces, cuando el cliente no me especifica el método a utilizar, yo como laboratorio, como institución, debo seleccionar el más apropiado. ¿Eso qué quiere decir? Que al cliente, para darle aseguramiento de calidad, debo informarle el método que se usó y si el método que él quiere es inapropiado o desactualizado. Y todos los métodos, chicos, todos los métodos que vamos a utilizar en un laboratorio tienen una desviación, ya sea porque el método se normalizó en Australia y se está utilizando aquí en Medellín, Colombia, y por el hecho de variar las condiciones tiene una pequeña desviación del método. Entonces, yo debo documentar esa desviación, pero más que documentarla, debo justificarla técnicamente y debe ser aceptada y autorizada por la institución y por el cliente. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Profe, ¿yo cómo justifico una desviación? Validando y verificando. Profe, ¿yo cómo autorizo y acepto? Pues se le informa y se le muestra cuál es la desviación y se le justifica técnicamente por qué es válido. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Ok. Entonces, cuando nosotros hacemos la selección de los métodos, debemos verificar que el método escogido se puede llevar a cabo de forma apropiada antes de utilizarlo y asegurar que se puede lograr un desempeño requerido. ¿Qué quiere decir? Yo debo validarlo antes de usarlo, debo verificarlo antes de usarlo. Eso es todo. ¿Entendido, chicos? Y si el método es modificado, el laboratorio debe repetir la verificación con la extensión necesaria, es decir, debo validar o verificar que cumple con la extensión de la modificación. ¿Entendido? Sí, profe. ¿Cómo hago yo la justificación técnica? ¿Cómo hago yo para dar cómo hago yo para dar una comprobación técnica de que cumplo con los requisitos? O yo verifico o yo valido. Entonces, ¿qué significa o qué indica una verificación? Entonces, chicos, una verificación es la aportación o es aportar evidencia objetiva de que un ítem dado satisface los requisitos especificados. Eso me lo dice. ¿Cuáles son los requisitos especificados? Me los da la ISO IEC 99 de 2007. Ah, profe, y normalmente, ¿cuáles son los requisitos cuando yo verifico y valido? Generalmente son la precisión intermedia, la reproducibilidad, el sesgo, el error, la veracidad y la exactitud. Chicos, ¿son conceptos desconocidos para ustedes?
Exacto. Y todos ellos están en la ISO 99-2007. Entonces, cuando yo verifico, simplemente estoy aportando evidencia de que esos ítems se satisfacen, de que esos requisitos se satisfacen. Vamos, amor, que te vaya muy bien. Te amo mucho. Ok, entonces, chicos, cuando hago una verificación, el ítem que estoy verificando puede ser, por ejemplo, un proceso, un procedimiento de medición, un material, un compuesto o un sistema de medición. Yo debo verificar un sistema de medición, yo debo verificar un método de medición, yo debo verificar todo lo que estoy haciendo. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Dice, el laboratorio debe obtener información del fabricante o persona que desarrolló el método para confirmar las características de desempeño. Ustedes ahorita hicieron un proceso o están haciendo o están terminando un proceso de trazabilidad. Chicos, ¿ustedes necesitan información del fabricante? ¿Qué información del fabricante, entre otras, de desempeño ustedes obtienen del fabricante? Entonces, todo eso se necesita, siempre se va a necesitar. ¿Es claro? Y lo más importante, si yo verifico un método, chicos, debo documentarlo. Debo hacer una documentación de que se hizo la verificación. Debo poder demostrar, debo tener aportación objetiva de que eso se hizo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Dime. No, profe, nada, que Perfecto. claro. Exacto. Entonces, ahora vamos a ver qué es la validación, porque estamos hablando de validación y verificación de métodos. Yo ya les hablé de la verificación, ahora les voy a hablar de la validación. ¿Son las mismas? No, no son iguales. Son distintas. Profe, pero lo que se hace es muy similar. Sí, pero no son iguales. Eso tiene que quedar claro. Entonces, ¿cuándo hago yo una validación? ¿La validación qué es? La validación, chicos, es una verificación cuando los requisitos especificados son adecuados para el uso previsto. Entonces usted me dice, va a decir, profe, pero eso no es igual a una verificación. Entonces, ojo, ¿qué valido yo? ¿Qué valido? Valido métodos no normalizados, valido métodos desarrollados in situ, es decir, propios, valido métodos normalizados utilizados fuera del alcance previsto o modificados. ¿Entendido, chicos? Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿y entonces los métodos normalizados dónde están? ¿Qué se hace con los métodos normalizados? ¿Ah, muchachos? Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? Claro que sí, no hay problema. Si yo valido todos esos métodos que están ahí, ¿dónde quedan los métodos normalizados? En la validación. ¿Será que los métodos normalizados se validan? No, porque ya están estandarizados. Eso, ya están estandarizados. Pero ojo. Entonces a los métodos normalizados, ¿qué les hago en mi laboratorio? ¿Qué les hago? Verificación. Así de sencillo. ¿Quedó claro para todos? A un método normalizado yo no lo valido porque ya normalizado ha sido validado. Entonces yo lo que hago es verificar que él realmente sea apto para el uso. ¿Entendido? Si un método normalizado no es apto para uso, no se usa, pero sigue siendo normalizado. Está normalizado, ha sido reconocido a nivel internacional como un método válido. ¿Entendido? Pero entonces un método que yo valido es los métodos no normalizados, los modificados o los desarrollados por el propio laboratorio. ¿Quedó claro? Y esa validación, chicos, debe ser tan amplia como sea necesario para demostrar que se cumple con los requisitos. O sea, debe ser estricta. Entonces, los métodos desarrollados por el laboratorio deben ser una actividad planificada, deben ser asignadas a personal competente, debe proveer todos los recursos, debe tener revisiones periódicas de medida que avanza su desarrollo, debe tener modificaciones aprobadas y autorizadas. ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, si a eso nos vamos, ¿cuáles son las técnicas para validar un método?
Entonces, las técnicas para validar un método son calibración o evaluación del sesgo y precisión utilizando patrones o materiales de referencia, comparar, si no hay materiales de referencia o no se puede comparar con materiales de referencia, se compara con otros métodos ya válidos, o se hace una comparación entre laboratorios. Hombre, yo no tengo el material de referencia, no tengo el método validado, pero usted sí lo tiene. Entonces, miramos lo mismo y miramos si mi método cumple. ¿Entendido, chicos? Comparación interlaboratorios. Una evaluación sistemática de los factores que influyen en el resultado de esa medición. Hacer un ensayo de robustez, lo vamos a aprender a hacer. ¿Qué significa un ensayo de robustez? Variar los parámetros controlados y mirar qué tanto se ve afectado. O hacer una evaluación de la incertidumbre en la medición de los resultados. Todo esto son técnicas para validar un método. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Entonces, se debe conservar registros de validación. ¿Qué significa conservar? Es decir, documentar. Procedimiento usado, especificación de los requisitos, determinación de las características de desempeño, cómo se determinó, ¿no? No es decirlas, es cómo se determinó, declarar los resultados obtenidos y declarar la validez o no validez, declarando la actitud o no actitud de uso previsto. ¿Entendido, chicos? Entendido, profe. Que para terminar, chicos, significa que cuando yo voy a validar un método, yo me rijo a la necesidad del cliente a resolver, establezco los requisitos analíticos, identifico cuál es el método, miro si hay que modificarlo, si está existente, si tengo que desarrollarlo de nuevo, evalúo el rendimiento de ese método escogido. Si tengo que continuar con su desarrollo, entonces reviso si cumple con los requisitos analíticos. Si evalúo y el método ya está existente, miro si se adecua al uso. Si continúo con su desarrollo, miro si tengo que desarrollarlo un poco más. Y si él cumple con el uso, hago simplemente una edición del informe de validación y utilizo el método. Pero si tengo que desarrollarlo y reviso que él cumple con los objetivos, si no cumple, miro si se adecua. Si cumple, hago lo mismo. Si hago la revisión de los requisitos técnicos y él realmente cumple, redefino. Es decir, establezco los nuevos requisitos analíticos y hago lo mismo, uso el método. Pero si realmente, por más de que yo trabaje, no logro desarrollarlo, simplemente declaro que no se puede utilizar y busco otro. ¿Entendido, chicos? Eso se llama validar. ¿Entendido? Sí, profe. Para terminar, chicos, cuando yo hago la validación de un método, ojo, a los métodos, como lo dijimos, el normalizado no se valida, solamente se verifica. Ah, profe, pero es que entre la verificación y la validación hay muy poca diferencia. Sí, pero yo no valido un método normalizado, yo lo verifico. Verifico que cumpla y que es apto para el uso, pero no valido, porque ya es validado, ¿entendido? Entonces, ¿a cuáles valido? Pues valido los métodos normalizados que han sido modificados, a los no normalizados o a los desarrollados por el propio laboratorio. Y cuando hago validación, puedo hacer una validación prospectiva o una retrospectiva. Cuando hago validación retrospectiva, cuando llevo mucho tiempo aplicando un método y tengo datos con los cuales yo puedo evaluar esos parámetros de desempeño. Quiere decir que voy a coger datos ya obtenidos y por medio de esos datos hago la validación. Pero si no tengo datos y es un método que está siendo nuevamente aplicado y que apenas voy a coger los datos, de ahí en adelante se llama evaluación prospectiva, es decir, futura. ¿Entendido, chicos? Entonces, cuando hago una validación prospectiva, establezco los parámetros que voy a evaluar, ya lo saben ustedes, los de desempeño. Establezco las pruebas con las cuales se establecen esos parámetros de desempeño. Establezco los criterios de aceptabilidad de esos parámetros de desempeño. Desarrollo las pruebas experimentales, es decir, las realizo. Evalúo los resultados por medio de estrategias, ya sean analíticas o estadísticas. Y cuando ya he evaluado los resultados, comparo con los criterios. Si cumple, hago el informe de validación y ese informe debe ser revisado, debe ser autorizado. ¿Es claro, chicos? Sí, profe.
Eso es lo que vamos a hacer este módulo. Vamos a coger un método, vamos a definirlo, vamos a hacer todo lo que vimos en esta presentación. Vamos a mirar cuál es el método, si es directo, si es indirecto, si es normalizado, si es no normalizado. Si es no normalizado, si lo tenemos que verificar o validar. Si lo tenemos que verificar o validar, tenemos que establecer los parámetros de desempeño, luego establecer las pruebas, luego con las pruebas mirar los criterios de estabilidad y mirar si cumplen. Y si cumplen, hacer un informe y autorizar el informe. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Perfecto, chicos. Esta es la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Profe, este tema no entraría para el parcial, ¿cierto? No, no entra al parcial. No. ¿Y el parcial es por módulo o por El dónde? parcial es de control y trazabilidad.